A través de una carta que le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Papa Francisco le pidió perdón por los crímenes y acciones que ha desencadenado la representación más obsoleta y abusiva que se instaló en la Iglesia Católica a lo largo de su historia contra el pueblo mexicano. Una vez más, el sumo pontífice dejó en evidencia la nueva mirada que busca tener el Vaticano, despegándose de posturas derechistas y negacionistas. De esta forma, se despegó del partido de ultraderecha Vox y dejó expuesta a la corona española, que no ha expresado ni un intento de disculpas por los crímenes de la conquista. En su misiva, el Papa latinoamericano instó a revisar el pasado y aseveró: esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado y que han sido muy dolorosos. El mensaje de Francisco tiene lugar en medio de la avanzada ultraderechista del Vox, que se ha autodenominado como un movimiento católico y de supremacía blanco. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Para sorpresa de propios y ajenos, el Papa Francisco le pidió perdón públicamente al pueblo mexicano por los atroces crímenes que ha cometido un sector extremista que lamentablemente se insertó en la Iglesia Católica, contra el sentimiento cristiano de gran parte de México. En el marco de los 200 años de independencia del país azteca, el sumo pontífice le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue leída en la conferencia matutina del mandatario. Tampoco se puede ignorar las acciones que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento, expresó Francisco en la misiva. Con esto, el Papa podría hacer referencia a los casos de violencia ejercidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, contra decenas de mexicanos, caso que desató un profundo cuestionamiento social contra el liderazgo de la Iglesia Católica en el país. Sus antecesores al frente del Vaticano, junto a él mismo, aseguró Francisco, han pedido perdón por los pecados personales y sociales derivados de acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización de México. Con motivo del bicentenario de la Declaración de la Independencia, quiero hacerte llegar un cordial saludo a ti y a los demás hermanos obispos, a las autoridades nacionales y a todo el pueblo de México, manifestó el Papa. Y aseveró: celebrar la independencia es afirmar la libertad, y la libertad es un don y una conquista permanente, en el marco de un nuevo aniversario de la independencia mexicana. En ese sentido, Francisco instó que para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos, admitió el titular del Vaticano. El sumo pontífice llamó a aprender de los errores y seguir dando pasos para sanar heridas, construir un diálogo abierto entre las diferencias y solidificar la solidaridad para respaldar el bien común por encima de los individualismos. Francisco destacó el rol que tuvo la simbología católica en el proceso de independencia de México, pues el cura Miguel Hidalgo convirtió en estandarte de la rebeldía popular la imagen de la Virgen de Guadalupe del santuario de Atotonilco, una lucha y una esperanza que culminó en las 3 garantías de Iguala impresas para siempre en los colores de la bandera, abundó el líder de la Iglesia Católica. Las disculpas públicas de Francisco tienen lugar en medio del desembarco de la derecha española, el Vox, en América Latina, y ponen en evidencia lo lejos que se encuentran de la postura que quiere tener la Iglesia en este tiempo. No es extrañar la decisión del Papa de pedir perdón por las acciones del Vaticano durante su historia, que son cuestionadas ampliamente, pero desde la corona española parecen no darse por aludidos de esto. Hasta el momento, España no ha dicho absolutamente nada sobre los crímenes que ha cometido contra los pueblos originarios de México,
contra la cultura mexicana durante la época de la conquista. Este pedido de disculpas del Papa Francisco no solo pone en jaque a la corona española, sino a los fifís, a los aspiracionistas de la clase media mexicana que hacen la vista gorda cuando se habla de los crímenes cometidos por el Vaticano. La carta que envió el Papa tiene lugar después del mensaje del domingo en la Plaza de San Pedro, en el cual pidió un mundo cada vez más inclusivo con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Estamos llamados a construir un mundo cada vez más inclusivo, que no excluya a nadie, aseveró el Sumo Pontífice desde una ventana del Palacio Apostólico tras la tradicional oración del Ángelus. Es necesario caminar juntos, sin prejuicios y sin miedos, poniéndose junto a quien es más vulnerable, migrantes, refugiados, desplazados, víctimas de la trata y abandonados, expresó el Papa y sentenció: no cerremos las puertas a su esperanza. Este mensaje, junto a la carta de disculpa, pone en evidencia la postura de la ultraderecha española, que no solo es eclesiástica, sino que exacerba un discurso xenófobo y supremacía blanca. El Papa Francisco ha marcado la cancha y, sin mencionar al Vox ni a las expresiones ultraderechistas, se ha despegado del discurso que este movimiento ha expresado en varias ocasiones. El Sumo Pontífice había denunciado un poco antes la cerrazón, que considera la raíz de muchos males de la historia del absolutismo, que a menudo ha generado dictaduras y de muchas violencias hacia quien es diferente. La postura que ha tomado el titular del Vaticano no es casual en un contexto en el cual las expresiones derechistas van tomando fuerza y van desembarcando en América Latina para potenciar a los movimientos neoliberales. El Papa latinoamericano ya ha marcado su postura y no solo puso en jaque al Vox, que se arroba la voz del catolicismo, sino a la corona española, que no ha dicho nada sobre los crímenes que ha cometido en su historia contra el pueblo mexicano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.